Hola a todos. Vamos a llevar a cabo el día de hoy la Parashá Mishpatim. Mishpatim puede ser traducido como juicios o leyes. Pero finalmente esta Parashá, lo que me interesa destacar para dar una introducción, es que sería prácticamente imposible poder entender el sentido literal si no tuviéramos el sentido esotérico. Prácticamente la Parashá nos habla de una serie de leyes, de un esclavo, de un sirviente, cómo se le debe tratar, cuándo queda libre, cuándo queda cautivo, del hijo, la hija, situaciones que se dan dentro de las condiciones de familia, de comunidad. Pero la verdad es que no tiene nada que ver el sentido literal con el verdadero propósito o el verdadero significado de estas leyes. Desgraciadamente, yo trato de hacer un gran esfuerzo. Pude avanzar esta semana alrededor de un estudio de 150 versículos aproximadamente, pero son más de 600 versículos en esta parashá. Posiblemente tardaría, no sé, a lo mejor de 2 meses en poder terminarla y pues me entristece que solamente se puede estudiar durante una semana. Así que vamos a tratar de hacer lo mejor posible por describir una parte de esta parashá conforme lo que nos enseña el Zohar. En esta parashá, Rabbi Shimon Bar Yochai se refiere en todo lo que es la parashá Mishpatim a la explicación de leyes de causa-efecto, pero leyes que tienen juicios o actos punibles, actos de rectificación. Voy a tratar de irme un poco rápido porque es larga esta parashá. Estos actos de rectificación están asociados a almas que prácticamente son llamadas imperfectas o incompletas, en el sentido que un alma cuando baja a este mundo, solamente cuando los padres de verdad conocen los secretos del cielo y tienen el nivel de conciencia necesario para bajar un alma del nivel de Atzilut, es decir, de un nivel de conciencia muy, muy elevado, es que esta alma viene a este mundo prácticamente con el propósito solamente de ayudar a otros. El resto de aquellas almas que bajamos a este mundo y que nuestros padres no conocían los secretos del cielo, mucho menos conocían seguramente los nombres de Dios a meditar, mucho menos conocían las meditaciones correspondientes y bajo la influencia de emociones, pensamientos y situaciones que son imperfectas, hacen bajar almas que son imperfectas a este mundo, que es la gran mayoría de muchos de nosotros. Por lo tanto, esta parashá puede ser muy dura para muchas personas que la escuchen, por lo cual prevengo al respecto, porque el Zohar es muy duro en la explicación de ciertos aspectos que seguramente pues pueden llegar a afectar, porque algunos de nosotros pues quizá no hemos podido pasar por ciertos procesos, pero desgraciadamente son leyes de causa-efecto. Y de aquí vamos a comprender muchos aspectos de por qué nuestra alma pasa tanto dolor en este mundo, tantas correcciones, y sobre todo vamos a destacar una parte interesantísima asociada con respecto de los divorcios y la viudez, donde se generan juicios muy, muy fuertes. Entonces, como Rabbi Shimon Bar Yochai nos está explicando las distintas leyes, hace referencia a las leyes de reencarnación. Es decir, estos juicios son juicios o rectificaciones que vienen por la reencarnación de las almas. Todas las almas están sujetas a regresar al mundo inferior, es decir, al mundo físico, hasta que terminen de corregir sus aspectos de las 6 sefirot de Zeir Anpin. Y me preguntaban hoy en la mesa de Shabbat, ¿nos puedes explicar qué es una sefira? ¿Qué es una sefirot? Bueno, imaginemos que así como el cuerpo de un bebé es formado primero por la piel, después son formados los
los huesos, finalmente se forman los músculos y después se forman los órganos. Perdonen, el orden es diferente. Se forma la piel, luego se forman los músculos, luego se forman los huesos y finalmente los órganos. Finalmente son 4 capas las que acabo de mencionar. Cada una de estas capas muchas veces tiene subcapas. También la atmósfera tiene múltiples capas. También cuando vemos, por ejemplo, la forma como se disemina la energía eléctrica, tenemos una planta eléctrica que es de muy alta tensión. De ahí va pasando a diferentes formas de tensión, después a media tensión, después ya baja a un nivel, por ejemplo, de 220 volts y luego ya a 110, 120 volts, donde finalmente ya podemos utilizar esa electricidad. De la misma forma, la energía que se recibe por nuestra alma se tiene que ir dosificando a través de diferentes capas. Es decir, tenemos una capa, vamos a llamar en la parte más interior, si pudiéramos verlo como fuera un círculo. En el centro del círculo estaría la Sefirá Keter. Después la siguiente capa seguiría la Sefirá Jochma, después Binah, después Geburah, luego Tiferet, luego Netzach, luego Od, luego Yesod y finalmente Malhut, que sería la capa física que todos alcanzamos a ver exteriormente con nuestros ojos, con nuestro cuerpo. Entonces, pero cada una de estas capas no están establecidas en el mecanismo físico, sino estoy hablando de las diferentes capas o diferentes vasijas que permiten la recepción de la luz de la conciencia divina para nuestra alma. Es decir, nuestra alma, que finalmente es lo que mantiene nuestro cuerpo vivo, lo que come es energía, se alimenta de una energía que no necesariamente es la energía de nuestro cuerpo. Por supuesto, nuestro cuerpo también necesita una energía física para sobrevivir, pero el alma tiene su propia fuente de energía. Esa energía, que es el Creador, que envía continuamente, segundo por segundo, esa energía para que nuestra alma se mantenga viva, cuando baja a este mundo, muchas de esas capas no están completas. Es decir, muchas de las cualidades o los atributos del alma no están perfeccionados. ¿Y de qué depende eso? Que en el momento en el cual un bebé, una alma baja a este mundo, los pensamientos, las emociones, las acciones y todo esto en su conjunto afecta la configuración del alma que se presenta entre muchas almas y se decide cuál es aquella que va a bajar. Finalmente, lo que baja es una mezcla de todos estos elementos y llegan incompletas o con un proceso de perfeccionarse a través del tiempo. Estos diferentes aspectos que tienen que corregirse a través de 6 sefirot, que son llamados Zeirampin, es decir, todo el sistema emocional que está influenciado por todo el sistema astral, tiene 6 sefirot, Gesed, Geburah, Tiferet, Netzach, Od y Yesod. Todo esto que acabo de explicar se refiere a la expresión que viene en la Torá, en la Biblia, que dice: si compras un sirviente hebreo, él servirá durante 6 años y en el 7º quedará libre a cambio de nada. Como pueden ver, lo que viene escrito en la Torá tiene poco que ver con toda la explicación que acabo de dar respecto del proceso de rectificación y reencarnación del alma. Entonces, este enunciado, lo vuelvo a repetir: si compras un sirviente hebreo, él te servirá durante 6 años y en el 7º quedará libre a cambio de nada. Esto se refiere realmente al proceso de trabajo o rectificación que hace esa alma en cada sefirá, en cada una de estas capas. Por eso, la única alma que se encarnó directamente de la Shejinah, de la presencia divina,
fue el alma de Metatrón, lo que fue Hanoch cuando estuvo en el mundo físico. Por eso, como en Shabbat está presente la Shejina, aquel que baja el alma de un justo, aquel que sabe las meditaciones y cómo tener una relación conyugal correcta, ese sí es el que baja Malhut de Atzilut, que es el aspecto del Shabbat, y cuando se baja un alma, literalmente lo dice el Zohar, de Malhut de Atzilut, esa alma, ningún trabajo o esclavitud son añadidos a él. Queda libre, nada le ata, no hay juicio sobre esas almas que vienen de Biná ni que vienen desde Erampín. Es decir, por eso insiste tanto mi maestro, que aquel que sabe tener una relación de pareja en Shabbat, ese es el que baja un alma de Biná, el que baja eventos felices a su vida. Pues de forma contraria, todos aquellos que no fueron bajados bajo este procedimiento van a pasar un proceso de rectificación en este mundo. Nunca he dicho que esto sea malo, pero es un proceso donde solamente hay dos formas de hacerlo. O a través de la elevación de conciencia de esa alma, donde a través del conocimiento, la conexión, el estudio de los secretos del cielo, se rectifica, o bien a través del dolor en este mundo, Haz Shalom. Pero cuando se refiere la Torá a que no harás ningún trabajo, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu sirviente, ni tu sirvienta, esto lo dice en Shemot, capítulo 20, versículo 10, se refiere a que el alma de un justo viene de Atzilut. Por eso es que no tiene que hacer ningún trabajo. Es decir, no tiene que hacer trabajo de rectificación en este mundo. Por eso, explicaba yo en una clase, que el estudio del Zohar por la noche, la tefilá, el Shabbat, el ayuno, todos los procesos que hacemos son trabajo. Son denominados espiritualmente trabajo, porque es el trabajo de rectificación del alma. Mientras más trabajo espiritual hacemos, menos trabajo físico tendremos que pasar, porque está asociado el uno con el otro. El segundo, el trabajo físico, es un proceso de rectificación. Tendremos que elaborar físicamente más horas, con más problemas, con más dificultades. Por lo tanto, no debemos de asustarnos cuando enfrentamos situaciones difíciles en la vida. Debemos de entender que es parte de un proceso y muchas veces nos angustiamos terriblemente por ello, porque efectivamente se siente muy feo enfrentar problemas en la vida. Pero la verdad es que es parte de un proceso natural de nuestra alma. Es como si nosotros vemos a un bebé nacer. Dense cuenta el gran esfuerzo que representa para un bebé salir del entorno perfecto dentro del vientre de su madre y tener que salir prácticamente a base de un esfuerzo físico tremendo. Al principio no puede ni respirar, prácticamente llega a un entorno totalmente ajeno. Es un trabajo tremendo. Pues es exactamente lo mismo. Nuestra alma viene de un mundo de total plenitud a un mundo donde tiene que hacer un gran esfuerzo para sobrevivir. Todos los que estamos en este mundo, créanme, somos verdaderos héroes. Por lo tanto, ¿qué pasa? El Shabbat es llamado única hija. Repito, esta es una definición. El Shabbat es llamada la única hija, Malhut. Y el alma gemela de un justo, como precisamente ese justo no tiene ningún trabajo que hacer, pues la única alma gemela que tiene ese justo, explica el Zohar, es el propio Shabbat. ¿Por qué? Porque un justo, un tzadik, en la medida que se va perfeccionando,
Su verdadera alma gemela, me refiero desde el punto de vista espiritual, es la Neshama Yeterá. Es el alma adicional que se recibe en Shabbat. Pero cuando dice, si tomas otra mujer, cuidado, se refiere a la parte mundana del Shabbat. Es decir, cuando haces actividades, cuando haces trabajos prohibidos en Shabbat, como encender fuego, manejar, lavar, no sé, todos los 39 trabajos, las 39 prohibiciones de Shabbat, es si tomas otra mujer. Esa es la definición a nivel del sentido literal. Y repito, es la parte mundana del Shabbat. O la sirvienta de Briá, del mundo de Briá, quien es el cuerpo de la hija única. Se refiere a un cuerpo sin santidad, sin Kedushá. Voy a tratar de explicar esto. Me voy a llevar posiblemente varias horas en esta parashá porque es demasiado profunda. Cuando nosotros hacemos Shabbat, recibimos nuestra verdadera alma gemela, que es la Neshama Yeterá. Dentro de los diferentes días de la semana, en el cuerpo nuestro vive una pequeñísima parte de nuestra alma, llamada pie. Es una parte pequeñita que entra en nuestro cuerpo, que es llamado zapato. Y nuestra alma es llamada pie. La Neshama Yeterá es el resto del cuerpo de nuestra alma que se une, se empata con nosotros durante el Shabbat. Esa es el complemento de nuestra alma y solamente nos unimos con toda la fuerza y todo el tamaño de nuestra alma durante el Shabbat. El resto de las semanas no tenemos acceso a esa alma a menos que una persona sea un cabalista avanzado y sepa cómo conectar cada día de la semana con la Neshama Yeterá. De hecho, aquellos que estudiamos todas las noches Zohar, que sabemos hacer las meditaciones correspondientes, todos los días conectamos con la Neshama Yeterá. Pero eso es una labor de verdad muy dura en términos de estudio, muy fuerte, en términos de un gran esfuerzo de romper el cuerpo todos los días para poder tener esa conexión con el alma adicional. Sin embargo, lo que quiero explicar es que esa alma se une a ese cuerpo en Shabbat, pero estoy hablando de la funda del alma llamada pie. Es decir, el resto del cuerpo del alma se uniría, hablo metafóricamente, al pie, y entonces nuestra alma en Shabbat queda unida a ese cuerpo que está en el mundo físico. No estoy hablando del cuerpo físico, sino del alma que está unida al cuerpo físico. Sirve como envoltura para que la Neshama Yeterá se une a esta envoltura o esta alma pequeña, esta porción pequeña que está dentro del cuerpo físico. Es decir, el alma que está en nuestro cuerpo físico, llamado Nefesh, y en ocasiones parte del Ruach, recibe la Neshama, es decir, la parte del Nefesh, que es el alma primaria, el Ruach, el alma, digamos, emocional, intelectual, recibe la Neshama, que es el alma intelectual espiritual en el Shabbat. Es una envoltura que recibe a la otra. Pero cuando nosotros rompemos esa envoltura a través de forzar esa alma con el trabajo físico, con cualquiera de los 39 trabajos prohibidos, se hace una fisura. Estoy hablando en un sentido figurado, sentido simbólico. Esa alma se rompe y ya no le puede dar cabida a la Neshama Yeterá. La Neshama Yeterá se va. No cabe. No se siente a gusto. Se va. ¿Por qué? Porque encuentra un cuerpo sin santidad. Un cuerpo que está ligado a una condición física, por lo tanto, no es envoltura apropiada para recibirle. Ciertamente, el alma de un justo, explicamos, es un alma que baja de Atzilut. Esa alma no
transmigra. No tiene que reencarnar en ninguna otra criatura inferior. Cuando un alma no hace Shabbat, y no solamente eso, muchas veces hace sus cualidades peores durante su vida. Es decir, es una persona cruel o es una persona desentendida de los aspectos del cielo. Es una persona que literalmente se comporta como un animal o muchas veces es tan duro que pareciera una piedra. Efectivamente, tiene la posibilidad de transmigrar en criaturas inferiores. Se refiere a animales, plantas o piedras. Son mundos inferiores al del ser humano. Aquí el Zohar hace referencia a 3 calidades de almas. La primera es llamada sirvienta. Es una primera forma de alma. La segunda es llamada doncella. Y la tercera es llamada hija del rey. ¿De qué depende el nombre de estos 3 niveles de almas o 3 calidades de almas? Está en función del lugar donde se encarna. Lo voy a explicar. Cuando una persona tiene una relación sexual verdaderamente carnal, por placer, por deseo carnal, lo que va a bajar es un alma llamada la sirvienta. Que la verdad es que la sirvienta es un alma que está controlada literalmente por un demonio, por una fuerza externa. La sirvienta es un alma derivada de una relación carnal e impura que viene de las coronas inferiores, es decir, de emociones muy bajas y de energías dañinas. El cuerpo de la hija del rey es Metatrón, es la Shejina, es físicamente la presencia divina, esa es la hija del rey. Y la que es la llamada doncella, se refiere a aquella alma que baja en estado de pureza al nivel de Malhut, es decir, que baja por Yesod, que es este embudo por donde bajan todas las almas, pero baja a través de Yesod, ya sabemos, es el Sod de la Yud, la meditación correcta, los pensamientos correctos, las medidas correctas. Esa es llamada la doncella. ¿Por qué es doncella? Porque es un alma pura. Esa doncella es la que se narra en la Torá como la única hija de su madre. ¿Por qué es llamada la única hija de su madre? Porque ya sabemos que la madre es Biná, es la que amamanta a todas las demás sefirot, todas las capas. Pero Biná es un mundo muy elevado, donde hay gran pureza. Por lo tanto, es la única hija de su madre. Es aquella alma que baja de Biná, que baja de Shabbat. Y la describe como la única hija de su madre en el Shir HaShirim, en el Cantar de los Cantares, capítulo 6, versículo 9, y se refiere a los miembros del pueblo de Israel, que es la Shejina. El pueblo de Israel es la presencia divina en este mundo. Es decir, Israel es el embajador de Akadosh Baruj Hu en este mundo mientras mantiene su pureza sexual en su boca y mantiene sus preceptos intactos. Pero cuando el versículo habla de que un hombre vende a su hija para que sea una sirvienta, así lo dice la Torá, un hombre vende a su hija para que sea una sirvienta, en Shemot, capítulo 15, versículo 3, es como si fuera vendida en un cuerpo extraño donde rige la inclinación al mal. ¿Cuál es esa inclinación del mal? Samech Mem, esta fuerza extraordinariamente negativa
que la llamamos Samael, es cuando un alma es bajada y entregada a un cuerpo de impureza, es decir, a la clipa. Literalmente he escuchado maestros que lo dicen como si un alma fuera prácticamente ultrajada, como si fuera inyectada a la fuerza, forzada a entrar a un cuerpo a través de la impureza. Imagínense el dolor que siente el alma en bajar al mundo de esta manera, la responsabilidad que hay en la sexualidad. Y aunque, por otro lado, sea el alma de la hija del rey, que ya hablamos, aunque era un alma muy buena, la hija del rey, queda atrapada para servir como los esclavos. Es decir, prácticamente es aquella persona que puede ser judío, que puede ser del pueblo de Israel, que sabe cómo bajar un alma, pero que lo hace con impureza, o que lo hace dentro de los días de la semana donde hay esa conexión de impureza relacionada con el cuerpo. Entonces, se refiere a que esa alma, la llamada hija del rey, queda atrapada en el nefesh. Es un alma de un nivel superior, pero que queda atrapada en el alma primaria, en lo que llamábamos pie hace un momento, que es un alma animal, como si fuera tratada como un esclavo. Queda atrapada en el mundo físico de Asia. Tenemos diferentes mundos: el mundo físico, el mundo emocional, el mundo intelectual y el mundo espiritual, que respectivamente es Asia, Yetzirah, Beriah y Atzilut. Bueno, pues Asia es el mundo físico donde queda atrapada esta alma. ¿Y qué pasa con esta alma? Es un alma pura, pero queda atrapada por esa inclinación al mal, asociada a las personas que la hacen bajar. Bueno, pues si esa alma gana el mérito a través de su rectificación, entonces recibe el ruaj, que es la parte emocional. Crece emocionalmente esa alma. El ruaj HaKodesh, llamado muy mal traducido Espíritu Santo, en realidad no es otra cosa más que un espíritu o una parte del alma que nos da la inteligencia y la inteligencia de las emociones. En realidad es un puente entre la parte emocional y el pensamiento. Es una parte del alma. Y entonces esa alma que recibe el ruaj, que ya es una capacidad ocasionalmente incluso de profecía muy limitada, pero sube al nivel de Yetzirah. Si amerita más, porque sigue preparándose, sigue rectificándose al alma, subirá al nivel de Beriah, que ya es un nivel muy elevado, donde conecta ya a nivel de una forma muy elevada de pensamiento y recibe la Neshama, es decir, ya tiene la capacidad de conectar con el mundo espiritual. Es decir, el alma empieza a expandirse a través de estos tres niveles, Asia, Yetzirah y Beriah, siendo la sirvienta, la Neshama de Asia, es decir, la parte más baja de la Neshama que toca con el Nefesh en el mundo físico. La llamada alma, el sirviente, es el Ruach de Yetzirah, es decir, es la parte emocional llamado el sirviente, Ruach de Yetzirah. La doncella es el Nefesh de Asia. Ya lo habíamos explicado. Pero si sigue ganando más méritos, sube al Nefesh de Atzilut. Y ya ese es un nivel muy alto de la parte única llamada la hija del rey. Se refiere a Malhut de Atzilut, es decir,
el alma, a través de su rectificación, empieza un proceso de mejoramiento, de rectificación, empieza a tener más conciencia la persona, empieza a dominar sus emociones, su pensamiento, empieza a aprender la contención, empieza a derivar en mejores cualidades, mejores atributos, hace tefilá, empieza a hacer Shabbat, empieza a estudiar, empieza a crecer en su conciencia. No quiere decir que esa alma está obligada a quedar como esclavo. De hecho, dice que esa alma que viene en calidad como sirviente de ese hebreo puede quedar libre en el jubileo, que es 7 por 7, 7 años por 7, que da 49, es decir, el alma que llega al nivel de Malhut de Atzilut, que llega a hacer ese contacto con la Neshama, queda libre en Shabbat. Toda alma que logra conectar con el Shabbat queda libre y se vuelve la parte única conectada como la hija del rey. Repito, Malhut de Atzilut. Si su mérito, una vez que establece este contacto, continúa, sube a Ruach de Atzilut, del lado de la columna central, que es Seirampin. Es el tzadik que ya ha llegado al nivel del dominio de la columna central del árbol de la vida. Y es llamado Hijo de Akadosh Baruj Hu. Hijo de Dios, en pocas palabras, es el nivel de Yehidá. Está ligado con Jochma. Es decir, aquel que llega al nivel de poder conectar con su espíritu, al nivel de Atzilut, que sabe conectar con los nombres de Dios, que se empieza a involucrar en términos de poder meter mano al mundo divino con los nombres de Dios, ese recibe el nombre de Hijo de Akadosh Baruj Hu. Ese nivel de Yehidá está ligado con Jochma. Como dice la frase en Devarim, capítulo 14, versículo 1, ustedes son hijos de Yudke Vavke, su Elohim. Es decir, ese ya tiene control sobre los aspectos que se reflejan a nivel de las leyes naturales, porque puede, a través de su Ruach en Atzilut, poder modificar los eventos que suceden en su vida como si fuera, es un concepto, hijo de Dios. Si sigue ascendiendo esa alma, entonces se le da una Neshama, un alma del aspecto de Abba e Ima, refiriéndose a Binah. Ese es el secreto de la frase que viene en la Torá, que dice, insufló en su nariz el aliento de vida. No dice aliento, dice Neshama de vida. Por lo tanto, quiere decir que eso que insufló en su nariz el aliento de vida, así viene en la Biblia, así viene en la Torá, se refiere a aquel que ya su alma tiene el aspecto de Binah, ya tiene el aspecto de Atzilut. Eso está en Bereshit, capítulo 2, versículo 7. Eso que es la vida de Yud-Hei. Yud-Hei. Estamos hablando de aquel que ya nace en el mundo de Atzilut. Ese es Yah. Yud-Hei. Por eso dice, todo lo que tiene aliento, Neshama, todo lo que tiene aliento, alabe a Yah. Es decir, todo lo que tiene Neshama, alabe a Yud-Hei. ¿Qué quiere decir esto? Que todo aquel que verdaderamente
conoce el mundo de Atzilut, dice alaba ya, es decir, sabe meditar nombres de Dios, sabe el secreto de Jochma y de Biná. Ese es el que tiene alma. Aquel que no sabe meditar los nombres de Dios, literalmente es llamado un desalmado. No significa que no tenga alma, pero quiere decir que el alma que tiene esa persona, ese ser humano, es un alma más precaria, más simple que aquel que llega al nivel de Atzilut. Con este nivel de alma, aquel que llega al nivel de Yah, ese es el que tiene el nombre de Yud Hei Vav Hei y es completado. Ese es llamado un hombre completo. El que tiene el conocimiento, la conexión, aquel que sabe conectar con Shabbat, con la meditación, con los secretos del cielo, ese que sabe llegar a ese nivel, a esa conciencia, ese es completado. Mientras tanto, las demás almas que no llegan a ese nivel están en un proceso de maduración, de rectificación. Ojo, no es malo, simplemente es un proceso. Ahora bien, aquí comprobamos que aquel que no llega al nivel de meditación de Jochma y no conecta con Shabbat, que es Biná, no completa el nombre de Yud Hei Vav Hei, de acuerdo a la analogía anterior. Por lo tanto, aquel que conecta con sus emociones, porque siente muy bonito cuando habla o cuando conecta con Dios, ese lo que tiene es Vav Hei. Tiene emociones y tiene un cuerpo. Pero ese no conecta con el sistema creador. Para conectar con el sistema creador hay que conectar con Yah. Es decir, con Yud Hei, con Jochma y con Biná, con la meditación y, por supuesto, como ya lo explicamos en Bereshit, hay que poner una gran emoción en el mundo físico para impulsar esa meditación en el mundo espiritual. Para eso necesitamos las emociones y para eso necesitamos el cuerpo, para poder materializar lo que efectuamos en el nivel de Jochma. El Shabbat y la meditación con intención dentro de el mismo, dentro de esta persona, eso es toda la Torah. Lo estoy diciendo palabras del Zohar. El Shabbat y la meditación con intención dentro de él mismo, eso es toda la Torah. Es decir, toda la Torah es el Shabbat. Toda la Torah es un manual de meditación. Eso es toda la Torah. Por lo tanto, aquel que aprende a meditar y a hacer Shabbat, ese ha aprendido toda la Torah. Ruach y Nefesh de Atzilut son Vav Hei. Y Neshama de Atzilut es Yud Hei. Repito, Ruach y Nefesh de Atzilut son Vav Hei. Y Neshama de Atzilut es Yud Hei. Forman así juntos el nombre de Yud Hei Vav Hei. Hay personas que hacen oración, hay personas que estudian Talmud, que estudian Gemara, que estudian el Pirkei Avot, que pueden estudiar muchos libros y pueden estudiar mucha religión. Nuevamente tendrán Ruach y tendrán Nefesh de Atzilut, Vav Hei. Pero solamente el que conecta con Yah tiene Yud Hei. Y solo esa persona forma junto el tetragrama, está completo, Yud Hei Vav Hei. Cuando esa persona tiene aún más mérito, recibe no solamente
Yud-Ke Vav-Ke, sino también el nombre de 45. ¿Cuál es el nombre de 45? Yud Vav Dalet, He Alef, Vav Alevav, He Alef. Ese nombre numéricamente suma 45, porque 45 es el nombre Adam. Adam, ese nombre, Aleph, Dalet Mem, vale 45. Yud Hei Vav Hei es del nivel de Binah. Pero el nombre que expliqué de 45, que es Yud Vav Dalet, He Aleph, Vav Alevav, He Aleph, ese es el secreto de Adam, de el hombre. ¿Por qué? Porque ese nombre de 45 representa Zeir Anpin. Quiere decir que ese hombre es capaz de conectar con la Vav, que es lo que representa Zeir Anpin. La Vav es el conector entre el mundo físico y el mundo emocional para con el mundo espiritual. Ese es llamado Adam. Ese es un hombre completo. Es decir, cuando el ser humano se convierte literalmente en un ropaje para Abba e Ima, Jochma y Binah, celestiales, ese es llamado Adam. Abba e Ima, que es Jochma y Binah, lo que le llaman padre y madre, Abba, Ima, Abba es padre, Ima es madre. Entonces, Abba e Ima celestiales son el secreto de Jochma. Por eso está escrito que Jochma es Koachma, el poder. Koach es poder, el poder de Ma. El poder de Ma, es decir, el poder del que vale 45. El poder del hombre está en Jochma. El poder del hombre está en su capacidad de meditación en Jochma. Ese es llamado según la imagen de su Señor. Así dice la Biblia. Ese es llamado según la imagen de su Señor, aquel que puede hacer en su imagen las letras hebreas. Cuando está meditando con letras hebreas, forma un nuevo cuerpo de luz. Ya no es un cuerpo físico, es un cuerpo que está formado por vasijas de conciencia divina. Por eso es llamado a imagen de su Señor. Lo que refleja es la imagen de las letras, que es la conciencia divina, que es su nuevo cuerpo. Por eso es llamado según la imagen de su Señor. Pues este hombre se encarna en las meditaciones que representan su nuevo cuerpo espiritual. Ese hombre tiene poder literalmente sobre los firmamentos. Todos los sofanim, seres celestiales, todos los serafim, todos los ángeles, todas las criaturas vivientes, Hayot, los ángeles y demás figuras, las huestes, ángeles de arriba y abajo, están literalmente bajo el poder de ese hombre. Por lo tanto, cuando uno merece el nefesh, es decir, la parte baja del alma de la hija única del rey, entonces dice, ella no saldrá como salen los esclavos. Ese nivel de hombre no sale a través del sufrimiento, a través del dolor. No se preocupa de ninguna pena de transmigración. Por el contrario, tiene poder sobre toda la creación. Por eso, Hayá, el nivel de Hayá, es llamada hija del rey,
y Yehida, que viene de la palabra Yihud, aquel que se une, que está totalmente fusionado con Akadosh Baruj Hu, es llamado hijo de Akadosh Baruj Hu. En cambio, el Ruach o Ruach HaKodesh es un nivel inferior a la profecía, porque aquel que tiene el Ruach es una profecía intermitente. La expresión que viene en la Torá, y la hija de un sacerdote que está casada con un extranjero, no comerá de la ofrenda de las cosas santas. Así dice. Un sacerdote está casado, y entonces tiene una hija, y está casado con un extranjero, dice que no comerá de la ofrenda de las cosas santas. No entendemos nada de lo que está diciendo. Esto está en Vayikra, capítulo 22, versículo 12. Pero es seguido por el versículo: pero si la hija de un sacerdote es viuda o divorciada y no tiene hijos, y ha regresado a la casa paterna como en su juventud, comerá del pan de su padre, pero ningún extranjero comerá de éste. Esta expresión que acabo de decir, la voy a repetir. Y la hija de un sacerdote que está casada con un extranjero, no comerá de la ofrenda de las cosas santas. Pero si la hija de un sacerdote es viuda o divorciada y no tiene hijos, y ha regresado a la casa paterna como en su juventud, comerá del pan de su padre, pero ningún extranjero comerá de éste. Esto tiene mucha tela que cortar, muchos secretos. Lo primero, advierte que los sueños solo deben de ser interpretados por aquellos de acuerdo a sus caminos de la Torá. La Torá no es un contexto de sueños. La Torá no sirve para interpretar los sueños, sino que esto viene de aquel hombre que anda en el camino de la Torá. Pero no vamos a encontrar esa interpretación en la Torá. Al mismo tiempo aprendemos que si un sueño ha de ser interpretado, así explica el Zohar, más merece la interpretación de un versículo de la Torá conforme a un camino veraz. En lugar de andar interpretando sueños, deberíamos de estar mucho más preocupados por la interpretación de los versículos de la Torá. Como este versículo tan complejo que acabamos de explicar, eso es lo que nos debe de preocupar aún más que estar preocupados por interpretar sueños. El Nefesh le permite la supervivencia a la persona. Es el alma primaria. El Ruach le permite la interpretación intelectual. Pero la Neshama, dice el Zohar, le permite la interpretación de los secretos superiores. La hija de un sacerdote, en este versículo, se refiere a la hija del patriarca Abraham, quien representa el Gesed. Repito, la hija de un sacerdote en la Torá representa a la hija del patriarca Abraham, que representa el Gesed, la clemencia. Y es el primero de los conversos que atraía la Neshama celestial, es decir, el alma celeste, que es Binah. Esa es llamada la hija de un sacerdote. Es el alma que conecta a nivel de Binah. Pero hay varios niveles donde hay un sacerdote. También hay un auxiliar del sacerdote y hay un gran sacerdote. Es decir, hay un Cohen, hay un auxiliar del Cohen, pero también hay un Cohen Gadol, que es el gran sacerdote, el sumo sacerdote. El gran sacerdote, el Cohen Gadol, es la Neshama. El sacerdote
es el Ruach. Y un auxiliar del sacerdote es el Nefesh. Está hablando de los niveles del alma. La hija de un sacerdote casada con un extranjero hace referencia a la santa Neshama, que es atraída de un lugar elevado que es Biná y entra a través de Zeirampín en el final del árbol de la vida. Y cuando el Ruach o el soplo del gran sacerdote otorga almas, estamos hablando de Biná, y las viste con Gesed, que es ese sacerdote, y las pone al final del árbol, que es Zeirampín, es decir, Yesod, entran en un tesoro que es llamado Malhut. Entonces, tenemos al sumo sacerdote, que es Biná. Luego pasa por el sacerdote, que es Ruach, y lo baja por todos Zeirampín hasta el final del árbol de la vida. Y lo embiste con Gesed, con clemencia, y lo pone al final del árbol de la vida, que es Yesod. Y finalmente le entrega esta alma, la envuelve en un tesoro que es llamado Malhut, que es el Nefesh, el auxiliar del sacerdote. Como si el mundo físico, y estas son palabras mías, estuviera realmente al servicio del alma del Ruach, y si estuviera al servicio del alma superior, que es la Neshama. Eso es lo que significa todo este proceso. Pero, y lo digo grande, pero cuando las personas en este proceso, que no es sino la propia relación conyugal, en ese momento de la relación sexual, no son cuidadosas y tienen pensamientos, emociones guardadas, situaciones de conflicto interior. La persona no ha alcanzado ese proceso de rectificación completo. Entonces, dice el Zohar, entregan esa hija del sacerdote a un hombre extraño, que es un cuerpo que está asociado con el lado izquierdo, con la inclinación del mal. Entonces queda sometida a la voluntad de su Señor y no tiene poder alguno. Esa alma queda esclavizada y sometida a éste, no es perfeccionada en el mundo al dejar éste. ¿Qué pasa? Esa alma no tiene esa cualidad de poder donde domina sobre el mundo físico, como lo hacía Abraham, sino que al contrario, queda sometida al cuerpo. Ese es el significado de no puede comer una ofrenda de cosas santas. Es decir, es esa persona que fue encarnada en una relación sexual donde habría idolatría, inclinación al mal, sentimientos, conflictos, emociones bajas dentro de la persona. ¿Qué es lo que hace? Esclaviza esa alma de tal manera que toda su vida mantiene un velo hacia el mundo espiritual. No puede comer de una ofrenda de cosas santas, como las otras que sí logran la perfección del mundo. Por eso encontramos personas que por más que le hables de Torah, por más que quieras ayudarles, por más que quieras enseñarles secretos del cielo, no pueden. Por favor, con esta explicación, el Zohar es maravilloso. No juzgues a esas personas. Esa persona no tiene la culpa. Es resultado de la encarnación de su alma, cómo fue hecha. Muchas veces la persona lucha y quiere conectar con la espiritualidad, pero no puede.
porque tiene esa esclavitud atada a su cuerpo. Es, dice el Zohar, como una doncella que no tiene ojos. Así lo manifiesta. Es decir, un alma pura que no sabe a dónde ir. Es el alma que tiene una ceguera, un velo cuando es encarnada en un cuerpo físico. Simplemente le cuesta mucho trabajo conectar con la espiritualidad. ¿De qué depende? De la forma como fue encarnada. ¿Qué significa que diga cuando está casada con un extranjero? Es que el alma se avergüenza en el mundo. Es decir, está casada con un extraño, con un extranjero, con una entidad que no pertenece a su país, a su lugar de origen, que es el mundo de las almas. Peor, es traída por una persona que le hace hacer teshuvá. Es decir, se avergüenza porque fue traída por padres no circuncidados. Ese es el significado de extranjero. Cuando un padre no circuncidado, cuando la mujer tampoco ha hecho su rectificación, por ejemplo, tiene relaciones durante su menstruación, no sigue ni da, condiciones de impureza, pero particularmente dice el Zohar, cuando el hombre no es circuncidado, encarna un alma llamada cuando está casada con un extranjero. Es decir, esa alma viene a este mundo con un velo. Como comentario, la persona siente afinidad por las cosas sagradas. Es decir, esta alma sí fue encarnada por ese sacerdote, pero fue casada con un extranjero. Es decir, era una persona espiritual, pero no circuncidada. Y entonces, es un proceso diferente. Esa alma desea acercarse a la espiritualidad porque se siente ajena a este mundo. Son esas personas que todo el tiempo están buscando la espiritualidad porque se sienten raros dentro del mundo. Pues esa sensación deriva de este tipo de encarnación. Dice que esta alma fue traída prácticamente por un prosélito, alguien que está intentando conectar con el mundo espiritual, que está buscando convertirse al mundo espiritual, pero no es circuncidado. Esa alma empieza un proceso de corrección como si fuera una balanza continua que no para. Así viene una y otra alma hasta hacer su corrección. Es un proceso de reencarnación continuo.